Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. La Casa Refugio Chitaltepec y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación les da la más cordial bienvenida a esta casa y especialmente en este auditorio de Lázaro Cárdenas. Agradecemos su asistencia, que hayan aceptado esta invitación justo a la instalación del grupo de trabajo sobre migraciones y personas en situación de movilidad, como parte de la red de ECOS de Educación, Ciencia e Innovación de la Ciudad de México. Antes de comenzar, solicitamos de la manera más atenta y respetuosa que pongan en silencio sus teléfonos para evitar interrupciones. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos especialmente a la maestra María Cortina Icaza, directora de esta casa, y también a su equipo de trabajo por acoger este importante encuentro. Nos acompaña en el presidio el maestro Pablo Llanes Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Buenas tardes. Nos acompaña la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora y coordinadora académica del Grupo de Trabajo sobre Migraciones y Personas en Situación de Movilidad. Nos complace presentar a la licenciada Shadeni Méndez Márquez, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Muchas gracias. También nos acompaña la hermana María Magdalena Silva Rentería. Ella es fundadora y directora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para las Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas. Gracias. Finalmente nos acompaña el licenciado Temístocles Villanueva Ramos, es coordinador general de atención a la movilidad humana en la Ciudad de México. Gracias. Gracias por acompañarnos. También contamos con ustedes, investigadoras, investigadores de diversas universidades, diversos centros de investigación de la Ciudad de México. También contamos con representantes de instituciones públicas, de organizaciones sociales y también organizaciones internacionales que justamente abordan el tema de las migraciones y la movilidad humana, orientada a la defensa, a la protección, a la promoción, al respeto de los derechos de las personas en situación de movilidad. También le damos la bienvenida a los medios de comunicación, a la prensa que nos hicieron el favor de estar aquí presenciando este evento, y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la maestra María Cortina Icaza, directora de la Casa Refugio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, y sobre todo bienvenidos y gracias por estar aquí, tanto a los integrantes del presidio, además caras conocidas, la mayoría, y sobre todo que comparten con esta Casa Vocaciones. Eso me entusiasma y me motiva, y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz y conmovida de que estén aquí, porque nuestras vocaciones, nuestras luchas coinciden. Gracias al secretario por estar aquí y sobre todo por fomentar una iniciativa que urge, que es una demanda no solamente de las personas migrantes y en situación de movilidad, sino de todos los que vivimos en esta ciudad. Hablamos por el momento de esta ciudad, porque pues no nos podemos acostumbrar a estas escenas de los desalojos, de tanta gente y la falta de atención. Entonces el diseño de un grupo de trabajo de verdad es muy importante, y por mi parte y por parte de mi equipo les agradecemos. Les cuento brevemente lo que es esta casa. Esta casa en su primera vida fue por iniciativa
del ingeniero Cárdenas, una casa que se le otorgó a una asociación civil para que diera refugio, siguiendo la tradición de los Cárdenas, a escritores perseguidos en sus países de origen. Ellos venían aquí, se quedaban entre 1 y 2 años con el compromiso de escribir al menos un libro. Eso funcionó durante como 17 años y dejó de funcionar cuando tenía que dejar de funcionar. Dejó su ciclo, cerró su ciclo y volteamos desde la Secretaría de Cultura de la ciudad a ver que este inmueble pertenece a la Secretaría de Cultura. Volteamos a vernos, volteamos a mirar al país, volteamos a mirar la ciudad y pensamos que pues teníamos muchas cosas que hacer aquí y empezamos por hacer de esto un refugio, pero un refugio de la memoria, no solamente de la memoria del pasado, sino de la memoria que se construye día a día, de la memoria que nos lleva a la verdad y que nos lleva a la justicia. En ese sentido, por ejemplo, tenemos aquí el Memorial Javier Valdés, que como todos saben, un emblema de la valentía y de la defensa a la libertad de expresión. Aquí están sus libros personales y un montón de libros que han dado gente que, como él, cree y creerá en la libertad de expresión. También tenemos una biblioteca que es producto de los libros que se rescataron del último terremoto que hubo en la zona y que también son memorias. Sus dueños quisieron que se quedaran aquí en homenaje a quienes perdieron la vida y a los rescatistas. Y bueno, estamos trabajando como sitio de memoria del archivo Tlaxcuaque, esa tremenda cárcel clandestina, la más grande y perversa de la ciudad en los tiempos de la llamada Guerra Sucia, entre el 64 y el 90. Estamos recopilando testimonios, se hizo una convocatoria y han venido a dar sus testimonios y se está trabajando en la investigación de eso. Y sobre todo nos interesa, además de estos ejercicios de memoria, que en todas nuestras actividades está presente, pero nos interesa, uno, escuchar a las víctimas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Tlaxcuaque y en el caso de algunos migrantes con los que hemos trabajado, o con mujeres maltratadas, o con periodistas desplazados, porque también hay periodistas que están en situación de movilidad, aquellos periodistas que deben forzosamente salir de los estados donde están cubriendo sus notas, trabajando, y venirse a esta ciudad por razones de seguridad. Y bueno, lo que intentamos es, pues no nada más como utilizarlos, si ven este evento y tu experiencia o ven a dar tu testimonio, sino primero que ellos digan que quieren, que eso es lo que más me gusta de lo que hacen en la casa de las Josefinas. Hermana, bienvenida, ¿no? Es un gustazo tenerte aquí. Sino que escuchar a las víctimas y acompañarlas, ¿no? O sea, no, ya tomé tu testimonio de los horrores ocurridos en Tlaxcuaque y no te vuelvo a ver, ¿no? Sino sí darles acompañamiento, invitarles a los eventos que creemos que pueden ser útiles para ellos, y también hemos hecho con diferentes colectivas de las personas que estuvieron en Tlaxcuaque, o periodistas o buscadoras, ¿no? Hemos hecho encuentros para que entre ellos también se conozcan y compartan sus experiencias. No, se abracen simplemente. Y bueno, les dejo la palabra, que es una mesa muy importante y grande. No les quito más tiempo. Y otra vez, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la acogida, por el gran recibimiento, por aceptar que este evento se realice acá, y también por ese esfuerzo por recuperar la memoria, y también por proteger los derechos de los migrantes y la ciudadanía. Muchas gracias por ese gran trabajo. A continuación, cedemos la palabra al maestro Pablo Llanes Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, María, por recibirnos y por poder llevar a cabo esta actividad. La red de ECOS, que se ha venido construyendo en la ciudad desde la administración anterior, desde la CETEC con la doctora Rosaura Ruiz, y es un esfuerzo del gobierno de la ciudad de articulación para la producción de conocimiento en función de los problemas y problemáticas públicas de la ciudad. Es una red muy amplia que incluye a muchas universidades, muchas personas conocedoras, estudiosas de problemáticas tan diversas y tan intrincadas como las que vive la Ciudad de México. Y nosotros pues estamos convencidos de la necesidad de construir conocimiento para la formulación de las mejores políticas públicas de la ciudad. Y esto pasa por detectar pues cuáles son las problemáticas, fenómenos estratégicos que requieren de muchísima atención. La SETEC es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y por ciencia entendemos el conjunto de las disciplinas y de manera muy destacada las disciplinas sociales. Y en ese sentido es que en esta nueva administración estamos constituyendo nuevos grupos de trabajo sobre problemáticas y fenómenos que requieren de nuestra atención y de la formulación del mejor conocimiento disponible para acercarnos a las mejores políticas. Es el caso de la dimensión de la movilidad humana y las migraciones, que es un fenómeno de enorme relevancia para la ciudad, que no es un fenómeno coyuntural, que es un fenómeno estructural, que nos obliga a pensar la ciudad en otros términos, partiendo además de la clarísima voluntad política de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, en el sentido de reconocernos como una ciudad global, cosmopolita, acogedora, hospitalaria, respetuosa y promovente de los derechos humanos de todas las personas. Y en ese sentido asumimos que esta es una de las nuevas realidades de la ciudad, una realidad de carácter multidimensional, compleja, que implica nuevos desafíos para la administración pública de la ciudad. Tan es así que una de las primeras decisiones que tomó la jefa de gobierno pues, fue constituir un órgano especializado que está ahora bajo la responsabilidad de Temístocles en el marco de la Secretaría de Gobierno para afrontar este nuevo desafío. Como ustedes saben, tenemos además en la ciudad pues no solo la voluntad política de ir en esta perspectiva, sino también un marco jurídico muy favorable, en particular derivado de los avances que se lograron en la Constitución de la Ciudad de México del año 2017. Entonces, este es un esfuerzo de articulación, de producción, de conocimiento sobre la base de los elementos que nos han guiado en la formulación de la política de la ciudad, que tiene que ver con el derecho humano a la ciencia, el acceso universal al conocimiento, ciencia abierta y participativa y diálogo de saberes. Por eso también hemos incorporado a organizaciones sociales, comunitarias, que también producen conocimiento. Es por eso que nos congratula hermana María Noemí que esté aquí con nosotros, que tienen un contacto muy directo con la problemática todos los días, y en ese sentido entendemos que requerimos un concurso de voluntades, un concurso de aproximaciones, de conocimientos, de información, para que efectivamente podamos hacer las cosas lo mejor posible, sabiendo que es una problemática compleja, una problemática muy desafiante, y que una política en materia de movilidad humana y migraciones no solo es una política dirigida a las poblaciones directamente involucradas, es una política que tiene que estar dirigida a la sociedad en su conjunto.
en donde combatir todas las formas de discriminación, de exclusión, de xenofobia se vuelve absolutamente fundamental para construir y seguir construyendo una sociedad solidaria, hospitalaria, acogedora, protectora. Entonces ese es el objetivo de este grupo de trabajo sobre movilidad humana y migraciones, y en el cual pues tenemos el gusto de la participación de muchos de ustedes y de la coordinación de nuestra amiga Leti Calderón, que nos conocemos de hace mucho tiempo, en donde ya sabemos que es una promotora de estas causas, y estoy seguro que esto va a expresar que podemos colaborar actores diferentes, que podemos colaborar los gobiernos, las instituciones académicas, las organizaciones sociales, civiles, en función de construir terreno común, compartir objetivos comunes, y estoy seguro que se va a ir convirtiendo este grupo de trabajo en un ámbito referencial para la investigación y para la formulación de políticas públicas en materia de movilidad y migraciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Pues muchas gracias y gracias por la confianza de participar. Gracias, maestro Pablo Llanes. Ahora damos paso a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora, con una amplia trayectoria en el estudio y con un fuerte compromiso con las personas en situación de movilidad, y además es la coordinadora académica del grupo de trabajo sobre migraciones que justamente conformamos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la convocatoria, por haber hecho realidad este esfuerzo, en el cual pues creo que vamos a tener mucho que decir, y justamente para mí, por lo menos en la invitación, el llamado que me hicieron, y sobre todo cuando me decían, bueno, ¿a quién ubicas de las personas de la Ciudad de México de los que trabajamos? Digo, veo algunos, pero tengo una lista como de otros 20 más, de colegas académicos que trabajamos temas de migración en la Ciudad de México, no necesariamente sobre la Ciudad de México nada más, pero creo que una de las cosas, y eso es importante decirlo aprovechando que hay esta intención de podernos reunir en términos de los diferentes grupos y espacios que se acercan, cruzan por el tema de migración. Yo no hablo tanto de situación de movilidad humana, no lo entiendo cabalmente el concepto, y es de las cosas que en términos de la academia podemos discutir mucho, pero aquí creo que hay una cosa que sí nos une, y es que tenemos, por lo menos los que conozco de acá, que nos ubicamos, no solo mucho tiempo, el tiempo siempre es relativo, sino mucha experiencia sobre el tema, a lo mejor a veces micro, a veces más amplio, del tema que nos convoca. Por tanto, yo creo, y por lo menos es mi apuesta y es a lo que yo respondí a la invitación, y es que nosotros creemos que la mitad del sufrimiento humano que hay detrás del proceso migratorio se puede resolver con decisiones políticas y con voluntad casi la semana que entra. Porque nos reunimos y cada vez que nos reunimos, eso así como un rosario de angustias, de decir, es que sabemos tanto, hemos acumulado tanto información, conocimiento, historias de vidas, el trabajo que hacen en los albergues, el trabajo que se hace en las organizaciones de la sociedad civil, de la cual nosotros abregamos, y la otra, bueno, las organizaciones internacionales con las que siempre hemos trabajado de manera muy cercana, la mayoría de nosotros de manera directa o también a partir de la información que se produce. Entonces, no necesitamos, tardarnos ni alentar un proceso en el cual nosotros queremos, queremos, pero el hecho mismo de estar acá estoy segura de que tiene que ver con que compartimos esa intención y la decimos de manera repetida, cómo acercar la información, cómo acercar el análisis, cómo acercar la sugerencia documentada, pensada, que muchas veces, y ese es el otro punto que también a mí me motiva mucho, tampoco tenemos la dimensión del ejercicio de la gobernabilidad, del ejercicio de la acción política en términos de, ahora sí que el elefante reumático que decía él, ¿no? Y creo que eso es importante porque a veces desde la academia nosotros no vemos esto. Y si no lo vemos, tampoco podemos
pasar a un nivel de interacción que necesitamos construir desde la Ciudad de México. O sea, también tenemos que entender ese otro lado, pero nos lo tienen que decir. Es decir, ¿por qué no es posible que en esta Ciudad de México, donde se aprobó desde hace 14 años la ley de interculturalidad, no haya una tarjeta de huésped como la tuvimos una primera vez? Nada más lo digo de ejemplo, porque muchos nos hicimos ese esfuerzo, lo apoyamos, lo acompañamos, lo empezamos. Bueno, a lo mejor hay razones que uno luego no sabe, y entenderlas ayuda pues, para presionar más también, para empujar a lo mejor las otras esferas, y en ese sentido abrazar también a quienes como funcionarios están haciendo su trabajo y necesitan también de ese respaldo, ¿no? Pero si no hay esa comprensión, creo que ahí es donde va a servir mucho un espacio en el cual podamos preguntar de manera directa, sobre todo desde los trabajos. Aquí veo gente que ha hecho un trabajo sobre temas de inclusión, integración, recepción, participación, de muchas, digamos, niveles en términos de lo migratorio, pero no conocemos, por ejemplo, es muy probable, las problemáticas de la carencia de recursos naturales, que es otro tema de la red ECOS, que podrían explicar mucho de la problemática de las personas migrantes en la Ciudad de México. ¿No? ¿Cómo se cruzan problemas? ¿Por qué? Porque a veces no es problema de xenofobia, es problema de información a la comunidad local, pero también es la lucha por los recursos naturales en condiciones de, la mayoría de las veces, entiendo yo, de pobreza. Entonces, hay un montón de cosas donde el expertise que se tiene también que cruzarse con otras experiencias. Y la última cosa que diría yo, pues nada mejor que decirlo desde la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, en la experiencia migratoria no es quien lidera. Yo creo que serían otras ciudades, por la misma lógica geográfica, en el norte del país, Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula, donde hay una presencia de población extranjera, y que esa es una de las cosas que tendríamos en su momento que definir, porque no sé exactamente, pero nos lo podrá decir también quién es el encargado, ¿a qué nos vamos a referir? ¿En qué estamos entendiendo en términos de personas migrantes? Ayer fui a una presentación de un libro sobre retornados a la ciudad, mexicanos, pero bueno, es lugar común decir esto, ¿no? Pero son indocumentados en su tierra, vamos, ¿no? Esto ya, como ya es parte de lo que uno dice. Entonces, son ciertas cosas en las cuales las definiciones, que pueden ser muy académicas, se tienen que traducir en entender los alcances también a los cuales se podría tener, digamos, por lo menos voluntad de empujar. Eso dicho. Y la Ciudad de México sí está llamada a generar una política y una visibilidad de esa política y un relato de esa política en términos del asunto de la migración. Porque, contrario a lo que tú decías, Pablo, la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad de migrantes. Siempre ha sido, y no voy a ser estamos frente a una nueva, ¿no? Yo creo que al contrario, si una ciudad tiene una experiencia acumulada en ese sentido, es la Ciudad de México, que se ha avanzado, y que en eso, justo por eso, podemos montarnos sobre una experiencia, sobre un discurso, sobre una cotidianidad que es mucho más, digamos, abierta a ciertas circunstancias que en tanto no, y eso también ya está muy identificado, en tanto no genere otro tipo de reacciones cuando no hay una respuesta desde las instituciones que se ve o se plantean que podrían resolverlo. Pero entender eso también es parte de lo que puede generar proyectos, análisis, debates, discusiones y sobre todo, desde mi punto de vista, por lo menos, siempre aportar, porque a mí lo que me interesa es empujar para sumar. Entonces, si de eso puedo, digamos, estar aquí, invitar y convocar, bueno, pues cuenten conmigo y este es el mensaje. Bien. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón. Ahora cedemos la palabra a la licenciada Sharin Méndez Márquez, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Tengan buenos días. Es un honor para la Comisión de Ayuda a Refugiados participar en este esfuerzo institucional
tan relevante para el contexto actual de nuestro país, de la ciudad, como aquí se ha estado mencionando, y agradezco profundamente la invitación. Celebro la conformación de este grupo de trabajo que surge como una respuesta necesaria ante la complejidad creciente que representan los flujos de movilidad humana. La movilidad humana en todas sus expresiones, aunque ya nos dijo la doctora que es un concepto en el que vamos seguramente a tener más, profundizar y tener mucha, nos vamos a nutrir de las discusiones que se den también en estos espacios y de la academia, pero bueno, esta movilidad forzada o voluntaria, interna o internacional, transforma no solo los territorios, sino también los vínculos sociales, económicos y culturales. Cada persona refugiada en tránsito o retorno aporta a la reconstrucción del espacio que habita, lo que nos obliga a repensar las ciudades, las comunidades y los marcos institucionales que le dan soporte. Desde la Comar hemos observado cómo la movilidad transforma lugares como Tapachula, como Tijuana o la propia Ciudad de México, donde la interacción entre comunidades locales y personas solicitantes de asilo ha generado formas de convivencia que se reflejan en lo más cotidiano, en los sabores de la comida, en las lenguas que se escuchan en las calles y en la forma en que se reconfiguran los espacios públicos. Como dice Joan Noguet, los lugares no son meras localizaciones geográficas, sino territorios cargados de sentido. Y es justamente ese sentido el que nos convoca, el de construir espacios donde la dignidad de las personas en movilidad y de las comunidades locales esté en el centro. En los últimos años, la Ciudad de México ha enfrentado importantes retos ante el arribo de movimientos mixtos, personas en necesidades de protección internacional, víctimas de delitos, personas apátridas, niños, niñas, adolescentes no acompañados, entre otros. Esta realidad nos exige respuestas integrales, estratégicas y no reactivas, con una fuerte base de coordinación interinstitucional y diálogo constante entre los distintos niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. De enero de 2024 a marzo de 2025, 17.180 personas con domicilio en la Ciudad de México iniciaron un trámite ante la Comar, de las cuales se destacan por número de solicitudes las nacionalidades haitiana, cubana, venezolana y colombianas. En este periodo también 2.172 personas han sido reconocidas con la condición de refugiado o beneficiarias de protección complementaria. Sin embargo, los compromisos y retos para la atención de esta población no terminan con la resolución positiva del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado u otorgamiento de protección complementaria, pues otros muchos desafíos se erigen al buscar garantizar la integración efectiva de esta población. Desde la Comar consideramos prioritario avanzar en la consolidación de modelos sostenibles, justos, equitativos e inclusivos de integración que puedan garantizar su integración legal, económica y sociocultural en las comunidades de acogida para el acceso pleno al trabajo digno, la salud, la educación, la vivienda y la protección social a través de un enfoque de interculturalidad y perspectiva de género. Es urgente reconocer el ejercicio de estos derechos como medios imprescindibles, no solo para su autosuficiencia e inclusión social en todo el ciclo de vida, sino para garantizar que estas personas no se vean obligadas a reiniciar su ciclo de desplazamiento forzado en búsqueda de los estándares mínimos necesarios para tener acceso a una vida digna, justa y vivible. Un primer paso para avanzar en la materialización de estos objetivos es generar un diagnóstico participativo y mapeos territoriales, sociales y sectoriales que permitan identificar brechas, necesidades y oportunidades para la integración local de personas solicitantes y refugiadas en la Ciudad de México, que deriven en el diseño y ejecución de políticas públicas con énfasis en el acceso a derechos como la salud mental, vivienda digna, entre otros, así como a prácticas de cuidado, de emprendimiento y el fortalecimiento de redes comunitarias.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de avanzar hacia un enfoque de complementariedad entre las instituciones de diversos niveles de gobierno, academia y la sociedad civil. La atención a las personas en movilidad no puede recaer únicamente en una sola institución. Es necesario trabajar con un enfoque colaborativo, entendiendo que solo mediante un esquema equilibrado, humanitario, podremos evitar la sobresaturación de los sistemas y responder con justicia y eficacia a las necesidades de quienes buscan protección internacional. La Ciudad de México, por su historia, diversidad y vocación hospitalaria, representa el mejor lugar para iniciar esta agenda conjunta y que este grupo de trabajo sea un laboratorio de innovación y compromiso institucional, que los avances que logremos aquí sirvan de ejemplo para otras geografías del país. Desde la Comar, por supuesto, pues refrendamos nuestro compromiso con este grupo de trabajo y con todas las iniciativas que, como esta, nos permitan seguir construyendo un país más justo, más incluyente y más humano. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, por su participación, su importante mensaje. Ahora corresponde el turno de palabra a la hermana María Magdalena Silvia Rentería, fundadora y directora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas. Adelante, hermana. Gracias, pues los saludo y gracias por la invitación. Y bueno, voy a poner 2 puntos en esta reunión. Una parte de mi reflexión de lo que he escuchado en este momento y de alguna manera del objetivo o de lo que se pretende el trabajar en esta comisión o en este equipo, grupo que se está formando junto con todos ustedes, aunque estamos nosotros acá, pero yo siempre digo que a veces nosotros somos solo la cara, ¿no? Pero en realidad los del trabajo pues es mucha gente que está detrás de nosotros, mucha gente que colabora en estos espacios. Hablo de los albergues, hablo de la sociedad civil, hablo de las organizaciones internacionales que también siempre han trabajado muy de la mano con nosotros, con nosotras, y parto de esto. Créanme, y me atrevo a tomar la voz en nombre de esta sociedad civil y de estos albergues que también aquí cohabitamos en esta ciudad, y estamos en un proceso de incertidumbre a la certeza y de la desconfianza a la confianza. ¿Por qué lo digo? Creo que quienes hemos trabajado con esta población desde hace años, aquí en la Ciudad de México, hemos sido testigos de lo que ha sucedido, lo que ha acontecido con estas personas, con estos hermanos, hermanas migrantes que han llegado. A hacer una memoria histórica, un poquito lo que nos decía María, cómo esta Ciudad de México desde hace años, y creo que nació y seguirá siendo una ciudad de migrantes, de solicitantes de refugio, etcétera, gente en movimiento. Unos con, a lo mejor también, ¿por qué no decirlo?, de turistas, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando se visita una ciudad por turismo, y otros por las condiciones en que nos están llegando hoy por hoy estos grupos de personas, de hermanos migrantes. Es muy diferente, y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y es parte de este proceso histórico y de esta memoria histórica que tendríamos que hacer a cada rato para repensar, para ubicar o reubicar desde estos contextos de quién estamos hablando, en qué condiciones llegan y permanecen estas personas en esta ciudad. Yo pudiera entretenerme 1 hora haciéndoles esta memoria histórica, por lo menos desde hace 13 años, trabajando aquí en la Ciudad de México con esta población. No ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Por qué? Llegó un momento en que, años atrás, por lo menos se intentaba
hacer válido esta ley de interculturalidad que ya hablaba Leti, el tema de ya elevado en la Constitución de la Ciudad de México, como incluso un derecho a migrar y a permanecer, con un enfoque de derechos, con todo este tema de estos conceptos de solidaridad, de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí en mi pueblo dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso tenemos que ser claros. Y eso lo tenemos que decir. Porque el gobierno, y quienes han estado en los gobiernos, al menos así nos hemos sentido, a lo mejor estoy exagerando, pero nos han dejado la chamba a sociedad civil. Esa es una verdad. Esa es una realidad. Nos han dejado la chamba a la sociedad civil. Y les puedo decir muchas cosas, pero hasta ahí lo dejo. Por eso digo que estamos la sociedad civil en este momento, de transitar de la incertidumbre a las certezas, de el creerles o no creerles. En ese momento estamos. Y créanme que está siendo un tránsito doloroso, ¿sí? Porque ya no les creíamos. Así de sencillo. Ya no les creímos. Ya no les creemos, la verdad. ¿Pero qué? Vamos a hacer un voto de confianza y vamos a seguir creyendo. Y no por nosotros, sino por ellos. Por ellos. Y si estoy en esta mesa, no es por ellos. Estoy por ellos. Por los que están en los albergues, por los que están en los campamentos todavía, los que están en situación de calle, por eso. Y hago un voto de confianza. Y esto no lo digo ahorita, se lo he dicho a Temis, ¿verdad? Se lo he dicho. Le digo, ¿sabes qué? Les voy a creer. Voy a intentar creerles. Que ahora sí. Que ahora sí. Y por lo pronto los felicito por estas iniciativas. Por lo pronto, aquí estamos. Y agradezco de veras estas iniciativas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que hacer lecturas constantes. ¿Sí? Porque estoy de acuerdo con lo que dice Leti. Si hablar de movilidad humana, si hablar de migrantes, si hablar... Todavía ni en eso nos ponemos de acuerdo. Cuando ya tenemos realidades que nos rebasan. Situaciones que tenemos que resolver ya. El tema de la Comar, el tema del Instituto Nacional de Migración, el tema de la injerencia y el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional. Hay muchos temas pendientes. Para de veras decir que tenemos ya una conciencia clara y un plan de trabajo claro, donde sea un proceso que resuelva situaciones. Porque para nosotros no son números, no son estadísticas, son personas, son historias. Y eso es la carne que tocamos día a día en los albergues. Es carne, es sangre, no son números, no son números, no son estadísticas. Ese es el desafío. Y eso es lo que tendría que esforzarse. Yo siempre he dicho que lo ideal, que tiene que ser real, es este trabajo conjunto de gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales. Este es el sueño. Este es el sueño. Mi voto es eso. Y me atrevo a decir que como sociedad civil y en nombre de la sociedad civil
y en nombre de estas personas, que de veras lo reconozcamos como sujetos de derechos, no como gente que les vamos a dar migajas, y tenerlos en una situación como monedas de cambio para hacer negocios, para hacer acuerdos. No. Eso no. Eso no se puede ser así. Entonces, insisto, vamos a creer, le vamos a apostar. Y aquí estamos. Gracias. Hermana María Magdalena, gracias por estar aquí, gracias por su participación. Ahora damos la palabra al licenciado Temístocles Villanueva Ramos, coordinador general de atención a la movilidad humana en la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos. Comienzo extendiendo un saludo de parte del secretario de Gobierno, César Cravioto, y también agradezco la gentil invitación del secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el maestro Pablo Llanes, para ser parte de esta importante mesa que nos permita hacer un análisis muy claro, pero también una planeación muy puntual sobre la política pública de atención a las personas en contexto de movilidad en los próximos años. Yo quisiera decirles, creo que esta mesa demuestra que el día de hoy se conjugan elementos fundamentales que demuestran que existe un escenario idóneo para atender la realidad de la movilidad humana en la Ciudad de México. Por un lado, tenemos esta gran voluntad política y convicción de parte de la jefa de gobierno y de sus instituciones. Contamos aquí con personas fundamentales dentro de la academia que nos comparten su conocimiento. Tenemos un marco jurídico a nivel constitucional que identifica cuáles son las obligaciones del gobierno para garantizar los derechos a las personas migrantes, solicitantes de asilo, desplazadas, y mexicanas y mexicanos entre todos. Y además contamos con un acompañamiento fundamental de las agencias de Naciones Unidas que han estado ahí en todo momento, desde el 18 de diciembre, el Día Internacional de las Personas Migrantes, donde la jefa de gobierno expresó el decálogo de compromisos con esta agenda tan relevante y tan sensible para la Ciudad de México. Desde el 18 de diciembre hemos comenzado a realizar algunas acciones para atender en primer lugar la emergencia humanitaria que representan los campamentos de personas en situación de calle, espacios en la vía pública donde es imposible garantizarle los derechos a las personas. Hasta el día de hoy llevamos un avance relevante en la ampliación y construcción de nuevos albergues. Por supuesto que en el camino se han atravesado circunstancias que demuestran que no toda esta ciudad es totalmente hospitalaria como quisiéramos, pero tenemos un avance cercano al 70% sobre los dos albergues con los que ya contaba la ciudad. Estos dos albergues que el día de hoy cuentan con una capacidad para 380 personas, se ampliará en 15 días a una capacidad para 700 más. Y estamos en proceso de iniciar la construcción de un nuevo espacio en la alcaldía de Venustiano Carranza. Hemos decidido aún no revelar el espacio específico donde estará este albergue porque desconocen la experiencia de la construcción del albergue en la alcaldía de Escaposalco. Al mismo tiempo hemos decidido escuchar la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil. Esa experiencia que revela que en los últimos años quienes atendieron el fenómeno de la movilidad humana en la ciudad y en el país fueron sobre todo las organizaciones. Cafemil y todas las organizaciones que encabezan albergues, pero también quienes realizan trabajo de campo, quienes trabajan directamente con las poblaciones en los campamentos. Y el acompañamiento ha sido también acercar a las instituciones a los propios albergues, realizar distintas mesas donde todas las secretarías de la ciudad entiendan la responsabilidad que tienen y las mismas alcaldías se han sumado a este importante proceso. Pero sabemos que la atención a la emergencia humanitaria pues es eso, es la emergencia.
Lo verdaderamente relevante es qué vamos a hacer después de que logremos la apertura de todos los albergues, llevarlos a su capacidad total, que está pensada para 1.600 personas, y entender que pues estos albergues son únicamente transitorios mientras las personas logran organizar su vida en el corto y mediano plazo, regularizar su situación migratoria, poder acceder a un empleo. Y me parece importante decir que la experiencia que hemos tenido en estos 4 meses ha sido bastante desgarradora, porque quienes más viven en los albergues, perdón, en los campamentos y piden albergues son las familias que estaban en espera de un tránsito regular a Estados Unidos y que por el cambio de política migratoria se quedaron realmente atoradas en la Ciudad de México. Y están en la Ciudad de México porque frente al resto de los estados de la República consideran que es un espacio mucho más seguro para hacer espera a su tránsito hacia el norte. Quedan 2 escenarios ahora: la integración local o el retorno voluntario asistido. Sobre el retorno voluntario asistido, la propia ciudad está haciendo un esfuerzo de trabajar directamente con algunas embajadas y algunos países, facilitando el retorno, principalmente con la Embajada de Venezuela, que ha ofrecido un vuelo humanitario de retorno. Estamos trabajando ya en un listado muy importante, hemos sumado a Cafemín en este proceso. Pero por otro lado, ¿cómo vamos a encontrar una ruta de regularización migratoria cuando toda la responsabilidad se la hemos dejado a Comar y no necesariamente todas las personas que están esperando una regularización migratoria en la Ciudad de México son solicitantes de refugio? Y sobre ese aspecto hemos retomado lo que establece la Ley de Interculturalidad, Movilidad Humana y Atención a Migrantes, y es el conocido padrón de huéspedes. Justo el día de mañana la Agencia Digital de Innovación Pública nos hará entrega de la nueva plataforma para la captura y el registro de personas al padrón de huéspedes, una plataforma que estará vinculada directamente al sistema llave CDMX y a todo el ecosistema virtual del gobierno de la ciudad. Y a través de esta nueva herramienta pues podremos facilitar el acceso a servicios, a programas y a todo lo que la ciudad puede ofrecerles a través de sus instituciones a las personas en contexto de movilidad. Sin embargo, como ustedes lo saben, pues el padrón de huéspedes es una identificación reconocida exclusivamente en la Ciudad de México, y algo tendremos que hacer para fortalecer también jurídicamente el padrón de huéspedes y lograr caminar hacia la regularización migratoria por la vía laboral. Ese es un proceso que yo cada vez veo más necesario, que hemos platicado desde el gobierno de la ciudad con el Instituto Nacional de Migración. Nos interesa lanzar un plan piloto y ahí creo que todas y todos ustedes con su conocimiento pueden ayudarnos a establecer una política alcanzable, realista y que impacte en la vida sustancial de las personas. Finalmente yo quiero decirles, como muchas y muchos de ustedes lo saben, yo provengo de otro activismo en materia de derechos humanos, el activismo de la diversidad sexual y de género. Y desde esta otra trinchera hemos alcanzado desde hace más o menos media década que todo el discurso LGBT-fóbico, el discurso de odio, sea reconocido como algo políticamente incorrecto, algo la gente puede ser juzgada por emitir este discurso. Y me parece que ese es el gran reto cultural que tenemos en esta agenda. ¿Cómo logramos que ninguna persona se pueda denunciar pública o políticamente desde la xenofobia, desde el racismo y desde el clasismo, que son 3 elementos que se suman en contra de la población en contexto de movilidad y que han limitado el alcance que las instituciones podemos obtener desde la función pública y que las organizaciones pueden garantizar desde el trabajo comunitario? Les dejo esta reflexión como uno de los retos, no a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Temístocles, y gracias a todos y a todas y a todos ustedes por aceptar esta invitación. Ahora tenemos unos minutos para un intercambio y para algunas participaciones y algunas dudas que le hayan surgido. Tenemos unos cuantos minutos. ¿Alguien que quiera? Yo.
que se identifiquen. Su nombre, por favor. Ernesto Raiza, voy regresando de Guadalajara, por cierto, de la zona regional. Soy parte del Comité de Desaparecidos Presos Políticos de Chihuahua, invitado permanente ahora al Comité 68. He invitado por los compañeros de la Nicolaita, fuimos desde el 19, iba por 3 días, hace 9. No llegué todavía a Tlatelolco, voy regresando primero para hacer la casa de refugio a un encargo que me dieron para María. Pues lo siguiente, la memoria a 2 investigadoras muy respetables y a la compañera que apenas lleva 13 años y andaba perdiendo la fe. No la pierdan, nosotros no la hemos perdido. Soy migrante. En 1962, por iniciativa de los que colaboraban con el general Cárdenas y con los muchachos como César Monroso de aquel entonces, llegué como migrante de Chihuahua para estudiar. No tenemos totalidad ni Colima. Los Radamoris somos muy distintos en ese sentido. Y los purépechas nos recibieron bien. Me inscribieron primero en la Escuela de Artes y Oficios y luego pensaron si me mandaban a Chapingo y luego uno de los grandes me dijo que si prefería porque había escuelas en el Politécnico y hasta la universidad. Así que soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, después de Economía, y también estudié en la universidad y di clases en Chapingo. Soy migrante y a los migrantes respondo con mucho cariño y aprecio. En 1997, primer gobierno democrático de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo a bien retomar el programa de migrantes indígenas al Distrito Federal, porque la problemática específica era que la migración interna de todo el país venía a la vendimia o los ciclos estacionales o de temporalidad y había que hacer una respuesta porque tenían niños y muchas veces quedaban más allá de la temporalidad y se hizo en el primer gobierno democrático ese programa para que se pudiera tramitar a las madres indígenas y a las familias que venían su acta de nacimiento y poder ser inscritos en las escuelas. Ahí está la memoria, pues ahí está el trabajo hecho. ¿Por qué lo abandonaron? Eso es interesante. El padre Román, para hablar de los padres, claresiano, él por cierto, primero egresó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Politécnico. Después ya, por las razones muy personales, se metió a ser misionero, caminaba y caminó desde la área metropolitana de la Ciudad de México a Morelos y a la Sierra de Guerrero. Y en ocasiones nos llevábamos de vago a otros lados. Poco después, la Secretaría de Educación para la Ciudad de México, con el programa Prepa-Sí, en su primera versión, también había trabajo con compañeras y compañeros del Valle del Mezquital y de las normales rurales. Ahí está la memoria, no hay que juntarla. ¿Sí? ¿Por qué suben o bajan o decrecen estos tipos de programas? No hay que dudar ni perder la fe. Ahí están, hay que reactivarlos. Con Rosaura Ruiz, querida compañera 68era, ahora doctora y la nueva secretaria, también hay una historia pues que se puede rescatar y unir los puntos de todo el trabajo que sí se ha hecho en esta ciudad, en la zona metropolitana y se sigue haciendo. Por mi parte es todo, gracias. Gracias por su participación. Quería comenzar con su participación, contamos con poco tiempo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Fabián Evaristo, reportero de La Silla Rota. Para el licenciado Temístocles, unas preguntas sobre esto que me informaba. Nos hablaba de estos vuelos de retorno asistido en colaboración con la Embajada de Venezuela. No sé si nos puede informar un poco más, si tienen alguna fecha para estos vuelos, cómo sería el proceso para estas personas en situación de migración, quién estaría absorbiendo los costos de estos vuelos, y si quiere podemos comenzar con eso y después le hago otra pregunta, por favor.
Por primero las todas para que todos... Claro, sí. Y sobre la situación de los albergues, los refugios para migrantes, nos comentaba que ustedes tienen estimado que pueden llegar a recibir hasta 1.600 personas. También si nos puede ahondar en esa información, si esto lo está estimando con el albergue que dice que planean realizar en Venustiano Carranza, o tal vez con el que se está pensando hacer en Azcapotzalco, ahondar un poco la información sobre esto, ¿no? Ayer estuvimos en el operativo para trasladar a las personas en situación migrante de la Soledad al Parque Guadalupe Victoria, y hago estas preguntas porque en las entrevistas que yo hice, la mayoría de compañeros venezolanos decían que ellos buscaban retornar ya a su país, ¿no? Por las políticas de inmigración de Donald Trump. Algunos decían que no les gustaba ir a los refugios porque los horarios, los reglamentos, decisiones personales de ellos, ¿no? Es por ello que pido si pudiera ahondar la información en este par de temas en particular, por favor. Bueno, estamos trabajando un listado junto con los albergues, un listado de personas originarias de Venezuela que desean el retorno voluntario asistido. También en nuestros albergues de la ciudad estamos construyendo esta lista, y las intervenciones en los campamentos las estamos aprovechando para ubicar las necesidades de las personas. El pasado domingo tuvimos una feria de servicios en la misma Plaza de la Soledad, feria de servicios en la que por cierto acudió la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hubo muchas actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes, y son acercamientos, lo dijo muy claramente la hermana Magda, el nivel de desconfianza y de rechazo que existe hacia todas las instituciones gubernamentales, no importa si es federal, local o alcaldía, no importa cómo se llame tu institución, es enorme. Y poder construir una comunicación mucho más directa con las personas implica pues desarrollar todo tipo de actividades que desarticulen esta desconfianza. Y esas ferias también han permitido generar un listado mucho más preciso de cuántas personas desean el retorno voluntario asistido. Es un ofrecimiento de la propia Embajada de Venezuela, son los vuelos humanitarios que ellos mismos están costeando, no implica un costo económico para el gobierno de la ciudad, pero pues es una colaboración que creemos necesaria con esta embajada, que es la que el día de hoy representa la mayor cantidad de personas en contexto de movilidad que están habitando la ciudad de México. Y sobre el tema de los albergues, bueno, serán 4 albergues con una capacidad total para 1.600 personas. Gracias. ¿Sí eso lo tienen estimado por los 4, correcto? Los que planean construir. Sí, serán 4. Serán 4. Y sobre esto, ¿esos 4 están contemplando Azcapotzalco o eso sigue en negociación con los vecinos? La obra de Azcapotzalco está detenida en tanto los vecinos y el gobierno concluyan los puntos que han quedado en la agenda. Principalmente los vecinos han argumentado que hay un compromiso de la presidenta de la República, que como fue jefa de gobierno, se comprometió a construir un centro cultural. Aún no se ha acreditado, pero si esto se acredita, pues obviamente va a ser un centro cultural. Ok, correcto. Muchas gracias. Gracias. Había levantado. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Emilia Marina Bismar, soy cubana, también chilanga, mexicana, vivo aquí hace 20 años y trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradezco muchísimo este esfuerzo, va a tener un gran impacto, estoy segura, y muchas felicidades por esa iniciativa al secretario y a todos los involucrados. Eso en primer lugar, porque es muy importante. En segundo lugar, creo que es muy importante también que además de la sociedad civil que ha sufrido todo esto, nos consta, hemos tratado de ayudar como hemos podido, pero también la academia, a ver si mucho, no salirse de la cueva de cristal, mucho menos. Nosotros desde la academia estamos haciendo esfuerzos hace mucho tiempo para generar políticas públicas, etc. Entonces, ahí un diálogo con el gobierno puede ser muy importante. Por lo menos un estimado del censo de los migrantes que tenemos, cuáles son sus condiciones, sus expectativas, porque muchos de ellos, como el licenciado Temístocles anunció, se quedaron varados acá, están varados aquí. Entonces, a partir de ahí, más allá de la tarjeta de visitante, que es súper esencial, y procesos de integración, los que decidan quedarse,
En una pregunta, ¿han pensado también generar acuerdos con el Estado de México para generar este tipo de tarjetas allá? Porque es un grupo migrante que compartimos, la Ciudad de México y el Estado de México, y es bastante voluminoso. Esa es la pregunta. Tenemos comunicación con la Comisión de Atención a Migrantes del Estado de México. Sin embargo, puedo decir que pues, esta Comisión de Atención a Migrantes fue creada con la finalidad, sobre todo, de atender a mexicanas y mexicanos en el exterior. No tiene la naturaleza del planteamiento que existe en la ciudad. Pero la propia Comisión de Atención a Migrantes quiere proponerles a sus diputadas y diputados una ley de interculturalidad semejante a la de la Ciudad de México, pero bueno, pues eso es un proceso ajeno a nosotros, que si nos solicitan acompañamiento, por supuesto que lo daremos. Muchas gracias. Ahora, para terminar, le vamos a dar la palabra a la ministra. Solamente una frase, no es pregunta, me quedó todo muy claro y espero que esto empiece a funcionar ya, ¿no? Solamente, ya que hemos hecho aquí muchos recordatorios tratando de buscar el olvido, solamente recordar que en la primera Constitución esta ciudad se nombró a sí misma como ciudad refugio. No hay que olvidarlo, y la ley que se construyó entonces de derechos culturales es para visitantes también, habitantes y visitantes de la ciudadanía. Y entre esos derechos está la diversidad también. Gracias. Muchas gracias. Ahora queremos hacer entrega de un mensaje de agradecimiento a la maestra María Cortina y Casa y a su equipo de trabajo de la Casa de Refugio Citaltepec por su trayectoria y por acogernos y acompañarnos en este encuentro. Maestra, el maestro Pablo. Queremos darte un agradecimiento por parte de la CFE por las facilidades para la instalación de este grupo de trabajo. El mejor espacio creo que no pudimos haber seleccionado. Te agradecemos muchísimo y te advertimos que vamos a seguir con esto. Gracias por su asistencia, su compromiso en la instalación de este grupo de trabajo sobre migraciones y personas en situación de movilidad de la Red ECOS, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y al final, para finalizar, le damos la palabra al maestro Pablo Ramírez. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que es un paso muy relevante, muy importante que estamos dando. Es además un grupo innovador que nos da tiempo, eso casi nunca sucede, cual es un buen augurio para los trabajos que vienen hacia adelante. ¿Qué sigue? Pronto se les va a convocar para pues, formular un programa de trabajo de este grupo, y por otro lado también advertir que la CETEL está próxima a emitir la convocatoria para los proyectos de investigación sobre las problemáticas de la ciudad, y una de las problemáticas que se va a incluir es precisamente el de la migración, la movilidad humana, como una temática que requiere profundizar con perspectiva de derechos humanos, pero también de formulación de política pública. O sea, necesitamos alimentar los procesos de toma de decisiones. Los ritmos de presión que tenemos las instituciones son muy fuertes, todo es para ayer y para antier, pero sí necesitamos hacerlo con el mejor conocimiento disponible. Entonces, les reitero el agradecimiento por aceptar participar en este esfuerzo colectivo, en esta construcción de articulación y red, y muy pronto les estaremos convocando para formular el programa de trabajo. Pues muchísimas gracias. Es difícil que bajemos a veces, ¿no?, los que vienen del CIDE. Si nos podemos reunir tantito los profes académicos y podemos platicar tantito, les invito un café incluso. Antes de finalizar, por favor, les pedimos a los integrantes del presidium si se ponen la parte enfrente para tomar la fotografía. Ciudad de México.
capital de la transformación.